Amados hermanos, así puestos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 19 del libro de Éxodo. Vamos a estar leyendo los primeros 4 versículos para entonces pasar a la exposición de la palabra del Señor a partir de este pasaje, a partir de este texto. Así todos de pie, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos aquellos que han recibido de parte de Dios la facultad para dar reverencia a la palabra del Señor puestos de pie. Será solo un momento, pero la reverencia tanto interna como externa será necesaria para este momento. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Bendita es la palabra de Jehová. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la bendición y la guianza de nuestro buen Dios en el transcurso de la exposición de la palabra. Amado Padre Celestial, queremos rogarte, bendito Padre Celestial, que nos permitas en esta mañana recibir tu guianza, la bendición, Señor, de escuchar tu palabra, de tener un corazón atento, de un oído que esté dócil a tu voz, para recibir tu palabra, Señor, y para nosotros gozarnos mientras escuchamos tu palabra. Que en ese contexto, Señor, como siempre rogamos, que hayamos de llorar donde hemos de llorar, arrepentirnos donde hemos de arrepentirnos, gozarnos donde tenemos que gozarnos, asombrarnos donde debemos asombrarnos. Que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, penetre en nuestra mente y corazón, hasta partir nuestros pensamientos e intenciones del corazón. Te rogamos, bendito Dios, que nos permitas estar atentos a ella, valorar tu palabra, tomarla, Señor, con denuedo, con fervor, con celo, y no ser ligeros, Señor, ni superfluos, no ser, Señor, livianos con respecto a tu bendita y santa palabra. Pero en segundo lugar, te rogamos también por mi persona, como expositor en este momento, como aquel que debe impartir tu palabra. Te ruego, Señor, que pueda yo ser fiel a tu bendita y santa palabra. Y como la precisión de un buen cirujano me dé, Señor, el poder ser objetivo, preciso, pero al mismo tiempo también celoso, ferviente en la exposición de la palabra tuya, y que de esta manera pueda traer gloria a tu nombre y edificación, tanto a mi vida como a la de mis hermanos. Háblanos hoy, oh Jehová, por medio de tu palabra, y que así como está escrito, que por la exposición de tus palabras es alumbrado nuestro ser, entonces trae luz a nuestras vidas, Señor, conforme tu ley es expuesta. En el nombre de Cristo te rogamos estas cosas para que tu Espíritu Santo haga uso de su poder sobrenatural para darnos a nosotros el corazón atento que necesitamos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Bien, hemos retomado la serie sobre la teología pactual reformada y en este segmento hemos comenzado a exponer este hermoso pacto que, como hemos dicho, cubre la mayor parte de la Biblia. Transcurre el tiempo de este pacto, el pacto mosaico, el pacto con Moisés, el pacto de Sinaí, el pacto de Oreb, etc. Transcurre tomando la mayor cantidad del tiempo narrado en las Escrituras. Comienza desde básicamente el capítulo anterior al Decálogo moral hasta, pues, entrado ya el Nuevo Testamento, de hecho. Porque Juan el Bautista, que está en el Nuevo Testamento, se dice que es el último de los profetas del rango del Antiguo Testamento. Así que incluso entrado el Nuevo Testamento, forma parte todavía del pacto mosaico. Así que este pacto es el más extenso de las Escrituras y estoy haciendo un esfuerzo, no voy a decir sobrehumano porque sigo siendo humano, pero estoy haciendo un esfuerzo bastante grande para tratar de poder condensar las muchas características y, creo yo, situaciones
puntos importantes que hay que tocar sobre este pacto y no dejar por fuera los importantes, aunque por supuesto todo en la palabra de Dios es importante. Entonces vamos en la segunda exposición de este pacto. El primero fue llamado el pacto mosaico, el Éxodo. Estuvimos hablando acerca del Éxodo como parte preambular a el pacto mosaico y como una parte fundamental para que el pacto mosaico pudiera llevarse a cabo. Para que Dios pudiera realizar ese pacto, primero debía sacar, y así lo hizo, al pueblo de la esclavitud para llevarlo hacia él. Y hoy vamos a estar viendo precisamente con el nombre, el pacto mosaico 2, un pacto de comunión. Vamos a estar viendo precisamente cómo el concepto de comunión en el pacto mosaico era un asunto vital y cómo eso tiene mucho que ver con nosotros el día de hoy también, porque esencialmente, dado que el pacto mosaico es también una administración pactual del pacto de gracia, tiene mucho que ver con nosotros el día de hoy también. Distinto a lo que muchos cristianos piensan erróneamente, que el pacto mosaico o el Antiguo Testamento nada tiene que ver con nosotros, malinterpretando muchas veces porciones del Nuevo Testamento que pareciera a ojos de ellos decir que nada tiene que ver con nosotros. Las Escrituras nos muestran claramente que nosotros tenemos mucho que ver en esencia con el pacto mosaico. Sus formas han cambiado en muchos sentidos. Estaremos viendo esto en el resto de este segmento. Sobre todo cuando hablemos acerca del aspecto ceremonial del pacto mosaico. Pero, en esencia, estamos unificados con este pacto a través de la esencia graciosa del Señor. Ahora, en la exposición pasada se mostró cómo el Señor redimió al pueblo por medio de todos los eventos que conforman el Éxodo. El Éxodo fue un preámbulo en la historia de la narrativa, pues, de la redención, que daba lugar o que daría lugar al pacto mosaico. Y en este contexto, por supuesto, Dios está dando esta libertad para que el pueblo pueda llegar a tener comunión con Él, para que pueda servirle, adorarle. Estuvimos viendo esto. Como dice el doctor R.C. Sproul, o como decía cuando estaba entre nosotros, en su libro Las promesas de Dios, Dios liberó al pueblo de Israel para que lo adoraran, para que pudieran ser santos, para que Él fuese su Dios y ellos su pueblo. Y esto es un asunto que se va notando cada vez que nos adentramos más y más en el desarrollo del pacto mosaico. Dios liberó al pueblo para que le adoraran, lo estuvimos viendo la semana pasada. Las Escrituras enseñan que esta redención fue no solo material, sino espiritual también, y que simboliza y tipifica la redención misma que el Señor Jesucristo realiza por nosotros en el Éxodo que Él lleva a cabo como mediador del nuevo pacto por medio de su vida, muerte y resurrección. Esto lo estuvimos viendo con abundante consejo bíblico y evidencia bíblica en la exposición pasada. Estuvimos analizando cómo el Éxodo nos muestra que el pacto mosaico es en realidad una administración más del pacto de gracia, lo cual también reafirmaremos el día de hoy. Y que el propósito mismo del Éxodo era que el pueblo entrase en aquel pacto en Horeb con la disposición de adorar y servir al Dios que los redimió de la servidumbre. Escudriñamos también que este pacto tenía características que no se les había dado a los padres. Pero insistimos que aún así no era contra los padres, y lo mostramos bíblicamente, ni nos dejaba a nosotros, con nosotros no se hizo ese pacto directamente, pero no nos dejaba a nosotros por fuera de sus bendiciones tampoco. Y por último, con las Escrituras aprendimos que este mediador del antiguo pacto no es sino un tipo y símbolo del mediador del nuevo pacto, el cual, por obvias razones, es superior en muchísimos sentidos a Moisés. Vimos cómo cada una de estas cosas apunta, dirige y expresa a Jesucristo de tal forma que nadie puede decir sin mentir que aunque este pacto fue hecho en el pasado, no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, una persona estaría mintiendo si después de tanta evidencia bíblica que con solo la primera predicación hemos presenciado, dijese que este pacto no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, a partir del texto que tenemos hoy enfrente de nosotros, escudriñaremos dos características muy generales de este pacto, las cuales son la comunión y cómo ésta nos lleva a la obediencia.
puesto que en el centro mismo del desarrollo de la narrativa del pacto, tanto como en el resto de la narrativa de la redención que transcurre en los libros bíblicos, que se hallan en el período del pacto mosaico, hay promesas y advertencias constantes sobre la presencia de Dios en medio del pueblo, como también continuos llamados a la obediencia, bendiciones incluso por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Es lógico entonces esperar que encontremos en el Nuevo Testamento también estos llamados a la comunión cumplidos en Cristo y por supuesto en la iglesia del Señor también, lo que presupondría también nuestra obediencia. En ese sentido, como veremos, no es tan distinto al nuevo pacto, y de hecho prefigura y va ordenando el carril por el que el nuevo pacto se presentará en el futuro. Pues el nuevo pacto luego aparece como el pacto de comunión y obediencia por antonomasia, es decir, por aquello que por nombre propio ya se vuelve el pacto de comunión, suficientemente sostenido por la gracia de Dios en Cristo para que su pueblo redimido y justificado por medio de la fe pueda participar de la comunión plena con el Señor, recibiendo los resultados de la obediencia perfecta en Cristo Jesús. Por ahora, es conveniente desarrollar la exposición de estos textos que hemos leído hoy, estructurando nuestra predicación en dos puntos principales, los cuales son: 1, Sinaí, el monte de Dios; 2, comunión con la presencia de Dios. Así que, sin más preámbulo y habiendo terminado esta introducción, procedamos a lo que nos concierne entender y atender en este día del Señor. Vamos con el primer punto, que está situado en los primeros 2 versículos de nuestra lectura. Sinaí, el monte de Dios. Los primeros 2 versículos dicen: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Recordemos que la lectura que traemos, de modo que la exposición tenga sentido, la lectura de nuestra porción de la palabra tenga sentido para nosotros, venimos viendo cómo el éxodo, la salida, como dice allí en ese pasaje, de los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto fue la introducción a el pacto mosaico. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Bien, que Israel está siendo arrancado de la esclavitud de Egipto para ser llevado a tener un acercamiento con Dios en un sitio específico. El sitio que Dios escogió para que esto se llevara a cabo es el monte Sinaí. Ahora, no es mi deseo ahorita dar clases de geografía bíblica, pero para que tengamos un poco de entendimiento, 3 meses transcurrieron desde la salida de Egipto hasta llegar al desierto de Sinaí. Es un amplio desierto, por supuesto, que no es todo un monte, sino un desierto que tiene un monte que se llama Sinaí. Y al desierto que acompaña a este monte llamado Sinaí se le llama desierto de Sinaí. Así que llegaron al desierto de Sinaí y transcurriendo por el desierto de Sinaí, entonces se acercaron a la llanura que está en la cercanía del monte de Sinaí, el propio monte Sinaí. Ahora, lo primero que tenemos que aprender y darnos cuenta en estos primeros 2 versículos es que en las Escrituras el monte Sinaí, y también es llamado algunas veces el monte Horeb, así que usted va a encontrar en algunos pasajes cuando digan monte Horeb, se refieren al mismo monte Sinaí, y cuando diga el monte Sinaí, se refieren al mismo monte Horeb. Por lo general, este intercambio de palabras no afecta a quién se está refiriendo al mismo monte. Pero este monte juega un papel importante para este pacto en particular. Esto es debido a que el monte Sinaí trae a memoria todos los eventos importantes que están relacionados con lo que Dios hizo y que marcarían, al menos a ojos del pueblo, la relación que Dios tendría con ellos a partir de allí. Lo que estamos diciendo es que todos los eventos que transcurren a partir de lo que ocurrió en el monte Sinaí siempre están tomando como referencia al monte Sinaí, por causa de que aquí, por supuesto, se desarrollaron varios eventos que marcaron la historia del pueblo de Israel.
Permítame hacer, como parte de este primer punto, que es de hecho el más breve de esta exposición en esta mañana, permítame hacer un recuento bíblico de algunas de las notables situaciones o eventos que sucedieron en el monte Sinaí que han marcado la trayectoria del desarrollo de la narrativa de la redención por medio del pacto mosaico, los eventos que transcurrieron en el pacto mosaico. En el monte Sinaí, Dios se apareció por primera vez a Moisés en la zarza ardiente. Cuando uno va a Éxodo capítulo 3, desde el versículo 1 al 6, uno se da cuenta de esto. Moisés estaba en Madián, cuidando, por supuesto, el ganado, las ovejas de su suegro Jetro, y luego se va buscando mejores pastizales hasta el lugar del Sinaí y llega hasta el monte Sinaí. Es en el monte Sinaí, en las orillas del monte Sinaí, donde se le presenta esta teofanía, una zarza que ardía y no se consumía. El fuego ardía y no se consumía. Y allí estaba Jehová en medio de la zarza, hablando con él, llamándole, y el resto es historia que ya conocemos. Pero eso es un evento que sucedió allí, que por supuesto marcó la historia de Israel, porque todos llegaron a saber cómo fue el llamamiento de Moisés. Fue allí también en Sinaí a donde Dios los llamó en primer lugar, aunque no únicamente, para que le adorasen al salir de Egipto. En Éxodo 5:1 encontramos que el Señor manda a decir a Faraón: deja ir a mi pueblo, a mi hijo, al desierto para que me celebren fiesta, para que me adoren, para que me sirvan. Y luego vemos en Éxodo 19:2 que Dios los había llevado al desierto en este contexto, porque lo vemos en este versículo. Llegaron al desierto y acamparon frente al monte Sinaí. Así que todo lo que habían recorrido durante esos 3 meses era para que pudieran llegar al desierto específico de Sinaí, y que en el desierto específico de Sinaí, delante del monte Sinaí, pudieran ellos entonces empezar a expresar su adoración a Dios conforme a la voluntad de Dios. Para ello habrían de recibir las ordenanzas de Dios. Todo eso estaba planificado por el Señor. En las cercanías de Sinaí, u Horeb, recibieron abundantes aguas que brotaron de una peña para calmar la sed cuando ellos murmuraron contra el Señor. Éxodo 17:6 nos narra este evento, bueno, en todo el capítulo, pero ese versículo en particular nos dice que Moisés tuvo que recoger entonces en ese contexto a los ancianos, porque ellos estaban en Refidim, e irse entonces hacia Sinaí, y en Sinaí encontrar esta peña en específico, en medio del desierto, la cual fue golpeada por la vara con la cual fue golpeada anteriormente el Nilo para abrirlo en dos, para que entonces brotara agua, un manantial de agua. Testigos fueron aquellos ancianos de Israel acerca del milagro de que las aguas brotaran en la peña de Horeb. De allí que aquel cántico tan hermoso que dice: Cristo es la peña de Horeb que está brotando, ¿cierto? Hermoso ese cántico. Bien, hace referencia a este acto en particular. En la peña salen aguas para el pueblo sediento y murmurador. Eso algo que marcó la historia también del pueblo de Israel. Sería en el monte Sinaí también donde por primera vez, de manera no antes observada por Israel, verían descender la gloria de Dios. De hecho, en el mismo capítulo donde estamos, en el versículo 11, el Señor les dice: estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¡Wow! Estamos hablando de que el pueblo hasta ahora no había visto nunca tal cosa. Así que estas cosas son sumamente importantes porque marcaron el entendimiento y la vida en general del pueblo de Israel, donde sus líderes mismos y ancianos verían a Dios más claramente. De hecho, permítame leerles Éxodo 24. Yo estoy nombrando las citas sin leerlas porque estoy dando por sentado que ustedes las anotan para escudriñar en sus casas a ver si estas cosas son así. Pero algunas citas sí es pertinente leerlas por el bien del desarrollo del sermón. En Éxodo 24, del 9 al 11, la palabra dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. ¿Escuchó eso?
vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Imagina esa cosa asombrosa. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. ¡Wow! Note esto, querido hermano, porque a lo largo de las escrituras, por lo general, se dice que cualquiera que ve a Dios, ¿qué le pasa? Muere. Pero aquí estamos viendo que los ancianos de Israel, junto con varios de los levitas que fueron escogidos en este contexto para presenciar esto, fueron traídos como testigos de la presencia del Señor. Y no solo vieron la presencia del Señor, sino que comieron y bebieron. Y Dios no alargó su mano para destruirles. Es sumamente importante, porque estos eventos, por supuesto, estaban siendo tomados en consideración como eventos que marcaban la historia de Israel. Allí mismo en el monte Sinaí, por supuesto, se les entregaría la ley escrita por el dedo de Dios mismo. En Éxodo 24, mismo que leímos hace un rato, en el versículo 12, y en Éxodo 31, versículo 18, se nos dice expresamente que Dios entregó la ley escrita por el dedo de Dios mismo. ¿Dónde fue eso? En el monte Sinaí. Así que en el monte Sinaí, Dios tomó su dedo como lápiz para escribir sobre las tablas su decálogo, cosa que en la próxima predicación estaremos escudriñando con el favor del Señor. ¿Cuál es el punto de todo ello? Dios escribió con su dedo en las tablas en el monte Sinaí. Era un evento que, por supuesto, marcaba la historia de la redención, y en este contexto marcaba la historia de Israel bajo el pacto mosaico. Estas tablas luego llegarían a estar dentro del arca del pacto, que estaría situado dentro del santuario, el cual simbolizaría para ellos la presencia andante del Señor. Así que todos estos eventos son sumamente importantes, siendo recordados estos eventos más adelante en muchas oportunidades por levitas, profetas, jueces, etc. Por ejemplo, Jueces 5:5 recuerda esto. Nehemías 9:13 recuerda esto. Salmo 68:8 recuerda esto. Malaquías 4:4 de la misma manera. Todos tienen en común un asunto. Dios nos dio leyes, ordenanzas y estatutos en Sinaí. Así entonces estos eventos son eventos significativos que marcan la historia de Israel. Llegar con todo este preámbulo que lleva el darles el decálogo moral, todo esto Dios lo estaba haciendo con el fin de marcar en sus mentes lo importante que estaba por suceder. Y uno de los eventos más significativos de la estancia en Sinaí es que allí Dios también, entre las especificaciones y ordenanzas que Él les dio, les ordenó la construcción del tabernáculo para la comunión y el arca del pacto como recordatorio de la presencia divina en medio de ellos. Éxodo 25:8, que de hecho más adelante lo vamos a estar escudriñando un poco más cercanamente en esta misma exposición, nos da una muestra lo suficientemente fehaciente, lo suficientemente explícita, es suficiente para que podamos entender claramente cuál era el objetivo de que el tabernáculo fuese hecho. Yo habitaré en medio de ellos. La idea del Señor en medio de esto es que cuando el tabernáculo fuese hecho, entonces el tabernáculo vendría a ser la morada de Dios en medio del pueblo. Y esto, por supuesto, también sucedió en el Sinaí. De hecho, a partir del capítulo 25 y en adelante, básicamente hasta el capítulo 40, se desarrolla todo lo que son especificaciones y ordenanzas para la construcción del tabernáculo, el arca del pacto y todos los enseres que tienen que ver precisamente con el mobiliario del tabernáculo. Lo que más adelante, siguiendo estas mismas pautas, llegaría a ser el templo, con sus respectivos 3 espacios particulares y cada una de las cosas que llevaba dentro. Así que todas estas cosas son sumamente importantes y tomaron lugar en Sinaí, llamado muchas veces el monte de Dios. Vamos con el punto número 2, comunión con la presencia de Dios. En los versículos 3 y 4 de Éxodo 19, que es nuestro texto base, dice: y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo:
así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. El segundo punto tiene que ver con la comunión con la presencia de Dios. Y hay en este contexto 7 puntos principales que voy a estar desarrollando en este punto. Así que este es el punto más largo en realidad de la exposición, el que se va a llevar más tiempo. Y el último punto, el séptimo, de hecho, tiene 2 subpuntos, así que sería 2.7.1 y 2.7.2. A veces como que es necesario tener una diapositiva detrás, ¿verdad? Para poder ver más o menos. En mi mente es sumamente claro, está diagramado. Bien, el punto número 1 de este segundo punto nos lleva al entendimiento de una cosa: el éxodo como evento redentor fue realizado con el fin de acercar a Israel hacia Dios. Nosotros estuvimos viendo en la exposición pasada de este segmento precisamente que la idea detrás de que Dios redimiera o demandara a Faraón dejar ir al pueblo de Dios, ¿cuál era esa razón? La adoración, el servicio a Dios, correcto. Deja ir a mi primogénito para que me sirva, deja ir a mi hijo para que me adore, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Todas esas expresiones que ya las vimos en el pasado están allí anunciando claramente que Dios tenía un propósito muy particular con el éxodo redentor que accionó para con Israel y Egipto, o entre Israel y Egipto. Esto lo notamos entonces en nuestro texto el día de hoy, en las palabras finales del versículo 4, y os he traído a mí. Moisés está escribiendo en este contexto claramente lo que ha sucedido. Ustedes presenciaron, les dice, ustedes presenciaron este éxodo, este poder de Dios, este poderío, este portento de Dios, o estos muchos portentos de Dios en los que juzgó a Egipto, juzgó a Faraón, juzgó las huestes de Egipto, juzgó los dioses de Egipto, destruyó los primogénitos de Egipto, abrió el mar delante de ustedes para que pudieran pasar en tierra firme. Ustedes vieron todas estas cosas. Dice, es como si los hubiese tomado sobre alas de águilas para traerlos hacia mí. Así que el punto en la mente del Señor al hablarle a Israel en este contexto es: yo les he redimido para acercarlos a mí. Estas palabras expresan suficientemente esta idea. Aún así es necesario acotar que la idea de comunión con la presencia de Dios no está sino como preámbulo en estas palabras que hemos leído. Pues que poco a poco, tanto con los actos portentosos del Señor, como con la creación del tabernáculo y las apariciones mismas de su gloria en medio de ellos en dicho tabernáculo, es que llega a mostrarse más sobradamente que el deseo del Señor siempre fue morar en medio de su pueblo y tener comunión con ellos. Que el Señor deseaba que ellos tuvieran comunión con Él. Que el Señor deseaba que su presencia estuviera habitando en medio de ellos. Este es un aspecto sumamente especial y vital para este pacto, así como también lo fue para los dos pactos anteriores. Pero en este pacto se estaba presentando de una manera que en los pactos anteriores no se había presentado, de una manera más cercana, de una manera que nunca antes había sido observada. Dios estaba revelándose de una manera mucho más amplia que en los pactos anteriores, con respecto, por supuesto, a este asunto de la presencia y la comunión con Él. Así que este éxodo marcó un acercamiento al Dios del pacto, porque el Dios del pacto quería tener comunión con ellos y que ellos tuvieran comunión con Él. Y eso lo vemos en estas palabras que hemos leído aquí. 2.2. En aras de comprender mejor este punto, también es necesario recordar algo. Lo que sucedió en el pasado. En el pasado, cuando el pecado aún no había causado separación entre Dios y los hombres. ¿Qué era lo que sucedía en aquel entonces? La comunión con la presencia de Dios era tal que se nos dice
que Dios paseaba a la brisa del día en el huerto del Edén. En Génesis capítulo 3, 8 nos dice eso. Lo que era normal era que la presencia de Dios habitaba en la tierra y se paseaba a la brisa del día. Tal era la comunión natural que el hombre gozaba para con Dios. Dios se paseaba delante de él y el hombre no moría. Toda la gloria del Señor delante de este hombre y el hombre no era destruido. Esta era la forma natural de comunión que el hombre tenía. Mas cuando el hombre peca, y eso por supuesto lo vemos allí en las escrituras del Génesis, es arrojado del huerto del Edén. Génesis 3, 23 y 24 nos narra este horrendo episodio. Horrendo no porque Dios haya hecho algo malo, sino porque aquello pasaría a ser ahora la continua y miserable condición en la que el hombre tendría que estar constantemente, alejado de la presencia de Dios, alejado de la comunión con Dios, destituido de la gloria del Señor. Marcando con esto, ese desechar del huerto del Edén, ese sacarlo del huerto del Edén, Dios estaba marcando con esto no solo la prohibición de que él tomara, alargara su mano y tomara del fruto del árbol de la vida. Claro que no, sino que ya no tendría más el acceso especial que tenía a la comunión libre con la presencia de Dios. Note que en Génesis 3, versículos 23 y 24, las palabras o expresiones, sacó Jehová del huerto del Edén. Note eso, sacó Jehová del huerto del Edén. O también, echó pues fuera al hombre. Ya eso es una redundancia, decir sacó es tirarlo hacia afuera. Sacó fuera es redundar, es enfatizar lo que estaba sucediendo. Vas hacia afuera. No te vas a quedar aquí. Ninguna de las cosas que antes te eran comunes y naturales y que eran tan especiales, ya no te serán permitidas. Indican claramente que no solo no podría alcanzar el fruto del árbol de la vida, sino que todo aquello a lo cual tenía acceso en el huerto, incluida la presencia especial de Dios, ahora quedaría fuera de su alcance por causa del pecado. Así que tenemos un contraste grande, en este segundo punto, tenemos un contraste grande entre lo que era la presencia favorable y especial de Dios en el huerto del Edén mientras no había pecado, y ahora la condición miserable y constante que vendría a ser el modo natural en el que el hombre habría de estar después del pecado, desechado por Dios, echado fuera de la presencia de Dios, sacado de la comunión, destituido, excomulgado de la presencia de Dios. Esa es la razón por la cual desde ese juicio en el Edén, el ser humano queda desprovisto de ese acceso libre a la comunión con la presencia de Dios. El hombre ya no puede entrar por sus propios medios a la presencia de Dios. Él ya no puede contar con el acompañamiento natural y especial de Dios desde que el pecado hizo su estrago en el ser humano. Por último, en este punto, no se afirma con esto que Dios no sea omnipresente, ¿no? Porque decimos, bueno, fue desechado de la presencia del Señor y entonces, ¿qué pasa cuando decimos que Dios es omnipresente? Donde el hombre anda, entonces no está Dios. No, sino que nos referimos a que la presencia especial y favorable que tenía el huerto del Edén de parte de Dios, esa comunión especial que tenía Dios con el hombre en ese contexto, el pecado lo dañó severamente. A donde el hombre vaya, siempre estará Dios allí. El Salmo 139 y muchos otros pasajes nos muestran esto. Dios es omnipresente. Pero usted y yo sabemos muy claramente que Dios, la presencia de Dios, puede estar de dos maneras, al menos de manera general hablando. La una es favorablemente hacia aquellos que están allí en su presencia. La otra es airado contra ellos por causa de su pecado. La presencia de Dios lo llena todo. Así que cuando decimos que fue sacado de la presencia de Dios, nos referimos a la presencia especial, favorable de Dios. El hombre pasó a estar delante de Dios como una criatura aborrecible,
vil, digna de juicio y castigo y maldición. Y esto no debería parecernos para nada extraño, porque desde Génesis capítulo 3 las maldiciones se arrojan no solamente sobre el hombre, sino sobre la tierra entera. Y esto es tremendamente triste. Es una condición, como he dicho claramente, miserable. Es una condición terrible en la que el hombre ha llegado a estar. Y esto tenemos que tenerlo en consideración por lo que estamos estudiando. El hombre ha quedado desprovisto de comunión con Dios. Ya no tiene acercamiento con Dios. Su pecado le hace aborrecible a ojos de Dios. ¿Cómo pues es posible tener comunión con el Dios 3 veces santo, irreversiblemente justísimo, si el hombre es tan profano y tan inicuo, tan pecador? ¿Me entiende? Eso hay que considerarlo. Punto número 3 o 2.3. Cuando colocamos estas cosas en perspectiva, vemos el antes y el después, y ahora vemos lo que está sucediendo en Sinaí, y nos fijamos cómo Dios entonces comenzó a ir poco a poco acercándose al ser humano y mostrándose en pequeñas apariciones, revelando paulativamente que su deseo de restaurar todas las cosas implicaban también, y primeramente, la restauración de su presencia favorable en medio de la humanidad. Entonces, y solamente entonces, las palabras que hemos leído en 19:4 de Éxodo, os he traído a mí, cobran su verdadero significado. Sin colocar el oscuro fondo de nuestra miserable condición desprovista naturalmente de cercanía con Dios, no se podrá contemplar de manera más adecuada el gran fulgor que tiene el acto divino de hacer notoria su presencia y cercanía con el hombre caído. El telón negro del juicio, el hombre bajo juicio por el pecado, no tiene acceso a la presencia especial y favorable de Dios. Pero ahora vemos que hay acercamiento entre Dios y el hombre. Dios está disponiendo todos los asuntos necesarios para que el hombre pueda tener cercanía con Él nuevamente, y se asegura de tomarlo sobre alas de águilas, es decir, te estoy llevando hacia allá. Tú no puedes llegar tú solo, yo te voy a llevar. Me aseguraré de traerte hacia mí para acercarlo hacia sí mismo. Dicho en palabras más sencillas, cualquiera que lee desde Génesis capítulo 3, lo que hemos mencionado, hasta Éxodo 19, ha pasado desde un echó pues fuera al hombre, ahí en Génesis 3 al final, ha pasado de un echó pues fuera al hombre hacia un os he traído a mí. ¿Y qué es esto sino la gracia del Señor haciendo camino para esta comunión? Pues está escrito que por causa del pecado todos los hombres, según Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Así que este telón negro del juicio por el pecado, que coloca en una posición abyecta al hombre con relación a Dios, destituido al hombre, enajenado de Dios está el hombre, pero Dios también le dice al hombre, apártate de mí. Tener ese trasfondo oscuro es lo que hace que podamos apreciar el fulgor de una manera mucho más detallada, con mayor brillo, del acto redentivo de Dios y de la comunión que Dios estaba sembrando en todos estos pequeños pasos que Dios estaba dando, no la gente, para acercar a la gente hacia Él. En cuarto lugar, y en términos prácticos la mitad de este punto, el punto 2. 2.4. Por causa de todas estas cosas, la presencia del Señor en medio de ellos pasa a ser un asunto vital. Ellos no querrán movilizarse sin la presencia de Dios. No querrán alejarse de la presencia de Dios. Querrán mantenerse en comunión con la presencia de Dios. Querrán estar en la cercanía de la presencia de Dios. Esto puede verse también en un pasaje como este, Éxodo 33, del 14 al 16. Permítame leerlo en esta versión.
Y él dijo, se refiere a Moisés, se refiere a Jehová, perdón, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Le dice eso a Moisés. Note lo que está preocupando en la mente a Moisés. Hay un factor tan importante en la mente de Moisés que requiere que Dios pueda calmarlo, calmar su alma, consolar sus afectos, diciéndole, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Note que en la mente de Moisés no está él solo queriendo la presencia de Dios. No nos saques de aquí. A él y al pueblo. A él y al pueblo. Y Moisés se aproxima a decir, y note también en ello, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Qué hermoso pasaje, porque reúne muchas de las cosas que ya nosotros hemos explicado y que es necesario reafirmar porque este punto lo amerita. El pacto mosaico es una administración del pacto de gracia. ¿En qué vamos a entender nosotros que hemos hallado gracia en tus ojos, sino en que tú andes en medio nuestro? Y anduvo Dios en medio de ellos. Hallaron gracia. Básicamente Moisés, mediador de este pacto, nos está diciendo claramente que esta es una obra de la gracia de Dios, que la presencia de Dios pues está en medio de ellos. Y no podría resultar de otra manera, amado hermano. Este pacto podrá presentar fuertes tintas de ordenanzas y demandas, pero como hemos dicho, este pacto no es sino otra administración pactual del pacto de gracia. La razón por la que Israel puede gustar de la presencia de Dios no es que ellos se la hayan ganado, sino que Dios ha querido acercarlos hacia Él y por su gracia andar en medio de ellos. Así que este factor de cercanía, de comunión, de Dios habitando en medio de ellos, de Dios andando en medio de ellos, que se vuelve tan vital para el pacto mosaico, va a ser algo que se repita constantemente a lo largo de todo el desarrollo del pacto mosaico. Es un aspecto vital, la comunión con Dios. Incluso, recuerdo que en mi estudio, ahorita no me viene a la mente, creo que fue en uno de los libros de crónicas, no sé si de Samuel, de los Reyes o de las propias crónicas, no recuerdo ahorita. Pero recuerdo que hay un pasaje en donde ellos estaban perdiendo una batalla, el pueblo de Israel propiamente estaba perdiendo una batalla, y dicen, ¿por qué estamos perdiendo? No, esto no debe ser así. Llamemos el arca del pacto, traigamos el arca del pacto a la batalla. Ah, sí, ya recuerdo, era para el tiempo de la muerte de Elí. Traigamos el arca del pacto a la batalla, y entonces tendremos la victoria. ¿Qué es lo que está en la mente de ellos? Si la presencia de Dios nos acompaña en la batalla, entonces ganaremos la batalla. Y en cierto sentido tendrían razón. Y para acotar de ese texto, en otro contexto quizá, ellos habrían ganado la batalla de esa manera. Pero esa vez la perdieron. No porque el arca del pacto estuviera en medio de ellos, sino porque habían pecado gravemente contra Dios. Y en ese tiempo Dios no les acompañó. De paso, el arca del pacto fue robada. Y estuvo en manos de los filisteos un buen tiempo, un buen rato, años. Terrible. Cuando el arca del pacto de hecho fue robada, para darle un poco más de amplio espectro a este pasaje en particular, para que usted vea cómo era de vital el entendimiento del arca del pacto, el tabernáculo, la presencia de Dios, etcétera, etcétera. Cuando Elí, que estaba en posición al camino, que él ya había engordado demasiado y se había vuelto inútil para la obra de Dios propiamente hablando, era ciego de paso también, se colocó en posición hacia el camino de donde venían las noticias y salieron a la guerra, a esperar noticias de ellos. Cuando viene el primer mensajero y lo primero que dice fue que el arca del pacto fue robada. Le dijeron que el arca del pacto había sido robada y que sus 2 hijos que transportaron el arca del pacto habían sido muertos.
Y dice la Escritura que al escuchar Elí sobre el arca del pacto, no sobre los hijos, sobre el arca del pacto, le dio un beriberi, se cayó y se esnucó, se murió por el carrizo. Y la mujer de uno de los hijos, al escuchar que el arca del pacto había sido robada, no que su marido había muerto, sino que el arca del pacto había sido quitada, y como estaba embarazada, le dieron los dolores de parto, y pariendo se murió. Y antes de morir, nombró a su hijo Ishabot, destituido de gloria. ¿Usted está entendiendo lo que significa todo esto? Este es el aspecto, que digo, central que hay para el pacto mosaico sobre la comunión con la presencia de Dios. 2.5. Otro de los aspectos significativos en cuanto a esto es que, dado que el pueblo tendría que moverse de Sinaí a Canaán, porque ellos no podrían quedarse en Sinaí, aunque pasaron mucho tiempo allí, no podían quedarse en Sinaí siempre, tenían que moverse a la tierra de Canaán para cumplir la profecía. La presencia de Dios habría de guiarles y moverse junto con ellos. Para este fin, luego de haberse mostrado en la nube que los guiaba, y eso lo muestra Números 14:14, muestra que el Señor estaba en la nube, en la columna de nube y columna de fuego que los guiaba, tanto de día como de noche. Allí estaba el Señor. Era una aparición de su presencia que antes el pueblo no había gozado y ahora estaba gozando de esta forma de presencia de Dios, y que también se derramó de una manera portentosa en la cima del Sinaí, como ya hemos visto. Mandó a construir el tabernáculo como santuario para su presencia. El mismo Éxodo 25:8, el fin precisamente de la construcción de ese santuario, lo explica en ese pasaje. Construirás el santuario y habitaré en medio de ellos. El propósito de la construcción de ese santuario era poder habitar en medio del pueblo de Dios, para que donde se moviese el santuario, el pueblo siguiera el santuario y la presencia de Dios junto con el santuario fuera guiando al pueblo de Dios. La conformación misma de la posición de las huestes de Israel en el desierto, en la medida que ellos iban marchando, amerita que la centralidad de la comunión con Dios por medio del tabernáculo fuera, como hemos dicho, y valga la redundancia, central. ¿Por qué? Cuando leemos en las Escrituras cómo estaban situados los escuadrones de Israel, vemos que en el centro del pueblo estaba ubicado el tabernáculo. En el centro del pueblo. Y al norte, al sur, al occidente y al este, estaba entonces en este contexto las huestes de Israel por sus escuadrones. Pero en el centro estaba, ¿qué cosa? El tabernáculo. La idea era en ese contexto que todos tuviesen la misma distancia para poder acercarse a tener comunión con el Señor, porque era vital la presencia del Señor. Y desde ese contexto, desde esos lugares, ellos podían apreciar cuando la nube de gloria descendiese sobre el tabernáculo para hablar con el pueblo, para tener comunión con el pueblo. Pasaría entonces de estar en la cima del Sinaí, que es lo que estamos viendo durante todo este contexto. Ahora la presencia estaría ligada con el tabernáculo y con el arca del pacto. De hecho, una cuestión que debe venir a nuestra conciencia constantemente cuando hablamos acerca de este punto es que en las Escrituras es llamado frecuentemente el tabernáculo, ¿sabe con cuál nombre? Tabernáculo de reunión. ¿Qué es lo que demandaba y esperaba Dios hacer en ese tabernáculo? Reunirse con su pueblo. Reunirse con su pueblo. Yo espero que a cada uno de los que son creyentes vayan atando todos los puntos, aunque vamos a llegar al final explicándolo bien, vayan atando todos los puntos y vean qué será lo que tiene que ver todo esto con nosotros. En Éxodo 29:4, 29:10, 29:11, 29:30, 29:32, 29:42 y 29:44, solamente en ese capítulo, se llama el tabernáculo de reunión. Y tan solo en ese capítulo. Pero hay un montón de pasajes donde lo dice. Solamente en el capítulo 29 de Éxodo se repite una y otra vez hasta la saciedad. Es como tratando de enfatizar una y otra vez qué es lo que es el tabernáculo. Es un tabernáculo de reunión.
haciendo hincapié en esto en la mente del israelita, que supiera, el tabernáculo no es cualquier cosa. El tabernáculo es un tabernáculo de reunión. Allí se reúne Dios con su pueblo. No es cualquier cosa. No debe ser visto el tabernáculo como poca cosa, porque es la reunión del Dios vivo con su pueblo, con el pueblo del pacto. El punto sigue siendo el mismo. Dios determina el tabernáculo como un medio donde su presencia se manifestaría para tener comunión con su pueblo y andar en medio de ellos, garantizar su presencia en medio de ellos. Gerardus Voss, un excelente teólogo reformado, aseveró en su teología bíblica lo siguiente: el tabernáculo encarna la idea eminentemente religiosa de la morada de Dios con su pueblo. Representaba no solo de manera simbólica la morada de Dios en Israel, sino que en verdad la contenía. Lo que quiere decir Gerardus Voss en este contexto no es que por causa de que el pacto mosaico tenga tantas tipificaciones y simbolismos, la presencia de Dios no haya estado realmente allí. Mosca. Lo que los israelitas vieron no fue un espejismo, fue la presencia de Dios. La presencia de Dios realmente estaba en medio de ellos. Lo que estaba sucediendo era un asunto pero tan pasmoso, tan asombroso. El hombre muerto en delitos y pecados, que había sido desechado por Dios, ahora había sido acercado por Dios porque Dios quería tener comunión con el ser humano. Y había escogido de entre los pueblos a este pueblo. Lo había hecho y no solo escogido. Hizo del cero, de la nada, llamando a un arameo y casi muerto, moribundo, en Ur de los Caldeos, para formar de él y con su esposa estéril un pueblo que no alcanzaría a ser contado jamás, porque también nos involucraría a nosotros. Es tremendo. Es increíble cómo en este contexto que vaya creciendo estas manifestaciones de comunión de Dios con un hombre que no merecía ni era posible que tuviera comunión, ahora comenzar a ver a Dios de la manera en la que podía verlo. Y que de paso dijera a Dios: moraré en medio de ellos, habitaré en medio de ellos, caminaré. Hermano, haga la relación entre lo que ya hemos visto en los puntos pasados con esto. En el huerto del Edén, Dios se paseaba a la brisa del día. Uno pudiera decir, andaba entre ellos, entre Adán y Eva. Habitaba entre ellos, moraba entre ellos antes de que el pecado hiciera lo que hizo. Eso se destruyó por el pecado. Y ahora que estamos viendo que la presencia de Dios estaba viniendo nuevamente a andar entre ellos, a pasearse a la brisa del día, por ponerlo en las palabras de Génesis capítulo 3. Es increíble lo que encarna, la idea que encarna el tabernáculo y más adelante el templo mismo en la mente de Israel, con todo esto que está sucediendo en Sinaí. Es realmente la presencia de Dios en medio del pueblo de Dios. Punto número 6 o 2.6. Ahora es necesario resaltar a grandes rasgos una cosa en este sentido. La presencia de Dios pasó entonces desde aquellas pocas apariciones a los patriarcas, como vimos en Peniel, en Betel, etcétera, etcétera, a guiar a Israel desde la columna de fuego, como dice Éxodo 13:21. Y de allí a la cumbre del monte Sinaí en una manera mucho más notable, como este mismo pasaje, Éxodo 19, nos ha mostrado, versículos 11 y 18, por ejemplo. Que todo el monte humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Es una presencia visible, todo el mundo está viendo eso, todo el mundo está... Pero está la presencia de Dios allí, está cercano a ellos. Ellos pueden decir, Dios está en medio nuestro. Dios está aquí con nosotros. Y de allí entonces al tabernáculo y al arca del pacto. Como por ejemplo Éxodo 40, 34 y 35 nos informan. Y Levítico 9:23 también.
Y del tabernáculo pasa entonces al templo cuando fue construido en tiempos de Salomón. De hecho, permítame leer no solo la cita del templo, sino también, voy a leerlo, creo que me es más fácil leerlo en el teléfono. Miren lo que dice el Levítico 9:23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. La gloria de Jehová en este contexto está siendo, ligada o conectada, digamos, conceptual y visiblemente, al humo que llenó el tabernáculo. Recuerde que hay una columna de nube que está guiando al pueblo. Y ahora esa columna de nube se posaba o venía a ser parte del derramamiento de la gloria de Jehová sobre la cima del monte Sinaí, ¿correcto? Truenos, rayos, una voz fortísima como el estruendo de muchas aguas. Ellos están viendo todo esto. Y luego la presencia de Dios pasa a estar en ese contexto como un derramamiento de un humo sobre el tabernáculo, llenándolo todo. La gente comienza entonces a identificar la gloria de Dios con el humo llenando el tabernáculo. Y comienzan entonces a llamarle la gloria de Jehová. Está la gloria de Jehová en el tabernáculo. Cuando decía, descendió la gloria de Jehová, está haciendo referencia a descendió el humo sobre el tabernáculo. Dios ha venido a hablar con nosotros. Dios ha venido a conversar con su pueblo. Es tremendo. Cuando llega el tiempo del templo, sucede también lo mismo, porque pasa entonces de una tienda, que es el tabernáculo, a la construcción del templo. Recordamos todos la historia, ¿verdad? David quiere construir casa a Dios, el profeta le dice, mira, haz todo lo que tengas en tu corazón, porque realmente proviene de Dios este deseo, pero finalmente Dios le dice a David, mira, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo, porque tus manos están muy manchadas de sangre. Luego David comisiona a Salomón, predispone de buena manera todas las cosas necesarias para que Salomón pudiera hacer, guardó suficiente dinero, dejó todo lo que era necesario, colocó a Salomón desde joven, le dio los mandamientos para que se ocupara, y pues Salomón se ocupó. 7 años construyendo el templo, y que de esta manera, por supuesto, un templo glorioso, con una gloria indescriptible, inimaginable. Y se dice que era una gloria que otro templo no había sido visto jamás con una gloria como esa. Básicamente, el oro era, digamos, todo lo que valía en aquel tiempo, y la plata, dice varios de los pasajes en el tiempo de Salomón, que fue tan rico que la plata era nada, ¿no? Era nada, era como para echarlo en el piso, por la abundancia de oro que había. Así que se podrá imaginar cómo tenía oro y piedras preciosas ese templo. ¿Me explico? Y en ese templo, cuando entonces, vamos a ir allá, Primera de Reyes, capítulo 8, Primera de Reyes 8, 10, 11, cuando está inaugurándose ese templo, ¿qué es lo que sucede? Pues lo mismo. Cuando los sacerdotes salieron del santuario del templo ya construido, porque tenía su santuario ahora dentro, ya no estaba en el tabernáculo, en una tienda, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Ahora note cómo comienza a llamarse la casa de Jehová, la casa de Dios. El tabernáculo de reunión es igual a la casa de Dios. El tabernáculo pasa a ser el templo y pasa de llamarse el tabernáculo de reunión a la casa de Dios, pero sin cambiar en esencia lo que sigue trayendo. El propósito es que el pueblo pueda reunirse con su Dios en la casa de Jehová, en la casa de Dios, en el templo del Señor. Todo esto básicamente transcurriendo dentro del período del pacto mosaico. Pues como se dijo en la primera exposición, este pacto es el que más extensión tiene a lo largo de las Escrituras. La brisa me está jugando el tiquiriwiki. De hecho, era de tal influencia este pensamiento de la gloria de
Jehová llenando la casa de Dios, la casa de Jehová, la comunión con ellos, el derramamiento de la gloria de Jehová, que incluso los profetas tomaban como referencia sublime la gloria de Dios llenando el templo. Ahí tenemos la visión beatífica de Isaías, capítulo 6, los primeros versículos. ¿Qué nos dice Isaías? Vi yo al Señor sentado en un trono en medio del templo, sus faldas llenaban el lugar, llenaban el templo. Y luego el humo de la gloria de Jehová llenó absolutamente todo. Y yo dije, ay de mí, que soy hombre muerto, porque yo soy hombre de labios inmundos y mis ojos han visto al Rey. Fuera del hecho de que Juan dice que a quien vio fue a Jesucristo sentado allí, lo que es claramente allí es que es una referencia, la casa de Jehová llena de la gloria de Jehová, como un acto de Dios ha venido a hablar con su pueblo. Reverencia, temor en su santuario, silencio en su santuario. Hay que dar adoración en el santuario a Dios. Dios ha descendido a hablar con su pueblo. Acerquémonos a Él en santidad y en temor reverente. Ezequiel tuvo algo parecido y similar. Ezequiel capítulo 10, los primeros 4 versículos, manifiesta en su visión exactamente lo mismo. Todo esto entonces estamos viendo que sucede transcurriendo en el desarrollo del pacto mosaico. Los profetas, todos, como hemos hablado, ¿en qué periodo están? Ellos están desarrollando su ministerio bajo el pacto mosaico también. Es el pacto que más extensión tiene a lo largo de las Escrituras. Y podemos entonces ver cómo en este pacto, en esta administración pactual, comienza entonces a crecer y crecer y crecer la idea de la comunión de Dios con su pueblo en su casa. La comunión de Dios con su pueblo en su casa, una y otra vez, cada vez mayor, cada vez mayor. Puede verse ese incremento paulatino de la revelación de la presencia de Dios en la tierra mediante estas cosas. ¿Cuál es el fin de ello? Llegar a una comunión más plena. No podemos decir en este contexto entonces, sería una locura, sería un absurdo, notar cómo Dios va incrementando su aparición y presencia entre el ser humano, entre el pueblo de Dios, con estos acercamientos en su casa para con su pueblo, y llegar, por ejemplo, al nuevo pacto y pensar que tenemos menos comunión o menos presencia de Dios en medio nuestro, o que Dios no se acerca a nosotros como lo seguía haciendo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, o que de alguna manera el Antiguo Testamento era mejor que el Nuevo Pacto, el Antiguo Pacto era mejor que el Nuevo Pacto porque tenía mejor y más plena presencia de Dios. Algunos creyentes mal informados, quizá ingenuos, pero ciertamente ignorantes, piensan de esa manera. Y su ignorancia viene porque no comprenden las Escrituras, porque quizá no están leyendo de manera adecuada las Escrituras, tienen una visión distorsionada de las Escrituras. Y colocan entonces de alguna manera el Antiguo Pacto como un pacto donde Dios hacía acto de presencia y había esa plena comunión en la casa de Dios, pero hoy por hoy no es así. Y de allí lleva al pensamiento, por supuesto, que muchos creyentes o cristianos se comporten de la manera que se comportan en la casa de Dios porque no tienen ni la más mínima idea o no razonan al respecto o no les interesa razonar que el nuevo pacto tiene una más completa y plena presencia de Dios en medio de la casa de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ciertas cosas comienzan a suceder. Y son cosas que son necesarias considerar, y esto nos lleva al séptimo y último punto, que está dividido en 2 puntos o 2 subpuntos. El Nuevo Testamento nos presenta esta realidad de la cual tanto se habla en el Antiguo Testamento. Ese es el séptimo punto. Es una realidad de una manera más plenamente consumada con el nuevo pacto en Cristo. No que no tuviese nada que ver con el antiguo pacto, sino que aquel sirve incluso de referente y de base esencial para el desarrollo y la consumación del nuevo pacto. No se aleja de aquello, sino que lo maxifica y lo lleva a plenitud en su consumación. Así como vimos que la presencia de Dios descendía a ser morada mediante el pacto mosaico de una manera cada vez más grande, encontramos en conexión sustancial a este pacto que en el nuevo pacto se nos muestra una realidad de comunión muchísima más amplia. No negando la anterior, al contrario, cumpliéndola y expandiéndola. Y para que podamos tener un mejor entendimiento acerca de este punto,
porque es sumamente necesario, veremos dos subpuntos de este séptimo punto. Así que será 2.7.1 el que veremos a continuación. Jesucristo. Obvio, vamos a empezar con él. Jesucristo. En Cristo claramente se cumple este símbolo y tipo de la comunión y presencia divina que se expresa en la columna de la nube, en el monte Sinaí, en el tabernáculo y finalmente en el templo. Realmente Jesucristo es, por así decirlo, nuestra columna de fuego y de nube que nos guía en este peregrinar. Es al mismo tiempo también Jesucristo nuestro monte Sinaí, es decir, aquel a quien nos acercamos y estamos delante de la presencia de Dios cuando estamos delante de la presencia de Jesucristo. El tabernáculo representa también a Cristo en ese contexto, porque Cristo es el tabernáculo de Dios en medio de los hombres y el templo es sin duda alguna el templo de Dios en medio de los hombres, Jesucristo. Jesucristo es el templo de Dios. De hecho, y para que lo podamos ver de una manera mucho más explícitamente bíblica y no meras afirmaciones, como diciendo el pastor se volvió loco a decir cosas que no arroja ningún sustento de lo que dice, son afirmaciones gratuitas, vayamos a las Escrituras. Las Escrituras dicen en Juan 1:1 que el verbo era Dios, ¿correcto? Amén a ello. Excepto los testigos sin Jehová, que son unos herejes sectarios que niegan la divinidad de Cristo, las Escrituras claramente muestran que el verbo es Dios. Ahora, ¿qué se dice de ese verbo en Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿No le suena a nada esto? Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué es todo lo que hemos visto en el pasado con respecto a este pacto mosaico? De Dios queriendo andar en medio de su pueblo y que vean su gloria. ¿Quién es Cristo? El Dios encarnado que habita en medio nuestro y que su gloria fue observada. Una versión traduce este texto de Juan 1:14 como tabernaculizó entre nosotros. Me agrada al menos en este contexto cómo traduce, esa es la Biblia textual 3, cómo traduce este texto. Y el Logos habitó en medio nuestro y tabernaculizó entre nosotros. ¿Por qué? Intenta expresar la idea que está en el vocablo griego, que Dios hizo tabernáculo entre los hombres por medio de Cristo. Una idea frecuente que encontramos en las Escrituras también, sobre todo en el pacto mosaico, porque fue una de las ordenanzas ceremoniales del pacto mosaico, fue las Sukkot, o las fiestas de los tabernáculos. ¿Por qué? Dios hizo al pueblo de Israel morar en tabernáculos en el desierto, pero Él también estaba morando en tabernáculos. La presencia de Dios también estaba en el tabernáculo como santuario en el desierto. Así que en este contexto, cuando Israel participaba de la fiesta del Sukkot o la fiesta de los tabernáculos en este contexto, era necesario que ellos trajeran a memoria que ellos estuvieron en tabernáculos en el desierto, pero Dios estaba en tabernáculo en medio de ellos, habitando en medio de ellos, no los abandonó. Caminaba en medio de ellos, en tabernáculos como ellos también. Para que ahora se nos presente Jesucristo en el Nuevo Testamento como aquel que hizo tabernáculo en medio de su pueblo. Como el hombre tomó carne por tabernáculo o por morada, el Dios eterno tomó carne por tabernáculo, por morada, para habitar en medio nuestro y que viésemos su gloria. ¡Aleluya! Recordemos dos cosas sobre el tabernáculo como santuario de Dios, para que entendamos un poco mejor esto que se nos dice de Cristo. Allí Dios promete, y he repetido este texto varias veces porque, como les dije, habríamos de tener un mejor entendimiento de ese texto también. Éxodo 25:8 dice, habitaré en medio de ellos. Y estaba diciéndolo con relación al santuario, al tabernáculo, ¿correcto? El mismo texto lo dice, habitaré en medio de ellos. Otra cosa es que el tabernáculo, en él era vista la gloria de Dios, ¿no es verdad? Éxodo 40, 34 y 35 lo dicen explícitamente también, o Levítico 9 que lo estuvimos leyendo.
La gloria de Dios es vista en el tabernáculo. ¿Cuál es el contexto de todo ello? El tabernáculo es una representación ¿de qué? De la comunión con Dios y de la gloria de Dios. ¿Y qué nos dice el texto en Juan 1:14 acerca de Cristo? Dios hizo tabernáculo en medio de nosotros y vimos su gloria. Ah, caray. Cuando hablamos de Cristo, entonces, es Dios haciendo tabernáculo con nosotros. En Él se ve la gloria de Dios. No en vano, Jesucristo es llamado en Mateo 1:23, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, o en otra traducción, Dios en medio nuestro. Dios caminando entre nosotros. Dios habitando entre nosotros. El nombre mismo de Cristo como título, Emmanuel, Dios en medio nuestro, Dios con nosotros, Dios habitando junto a nosotros y con nosotros. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar. Saludos a nuestros hermanos pentecostales. De Cristo se nos dice en Colosenses 2:9 que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Realmente Cristo es ese templo, realmente Cristo es ese tabernáculo de Dios con los hombres. En Cristo también se cumple aquella gloriosa manifestación divina que presenció Jacob en Betel. En Génesis capítulo 28, versículos 10 al 22. Donde Jacob dice, voy a colocar esta piedra como una señal de que esto no es sino puerta del cielo, es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Y qué vio él en la visión? A Dios y ángeles que subían y bajaban al servicio de Dios. Bien, en Juan 1:51 nos dice exactamente, Jesús dice, ay Natanael, lo que vas a empezar a ver ahora es a los ángeles del Señor subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Estaba haciendo una referencia explícita y exacta ¿a qué? A Betel, a la casa de Dios. Él es la piedra, como decía Jacob en ese contexto, él colocó una piedra allá, como señal de puerta del cielo y casa de Dios. ¿Quién es la piedra angular de la iglesia que es puerta del cielo y casa de Dios? Cristo nuestro Señor, y a Él sea la gloria. Cristo nuestro Señor. Ahora, como había llegado el tiempo de que este templo estuviese, de que este tabernáculo, que nos conviene más que el tabernáculo anterior y más que el templo anterior, que llegase este tabernáculo y este templo de la presencia de Dios, en cierta ocasión cuando a Cristo le enseñaron las grandes piedras del templo de Jerusalén, ¿sabe qué contestó él? Dijo, ¿ves estos grandes edificios? Porque vaya que el templo era grande, ¿no? ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Momentito. Si hasta aquí hemos venido con cierto, digamos, con cierto gozo, ¿no? De ver la presencia de Dios en el tabernáculo, en el templo y todo aquello lo que implicaba. ¿Cómo es que ahora Cristo habla de semejante manera contra el templo? Si cuando el arca fue robada y más adelante cuando fue saqueado y quemado el templo, porque lo fue 2 veces en la antigüedad, y eso causó tanto dolor al pueblo de Israel, vidas lloraban, almas lloraban por lo que eso significaba. El templo de Dios destruido significa ¿dónde descenderá la presencia de nuestro Dios? ¿Dónde tendremos comunión con Dios? ¿Dónde vendrá Dios a hablar con nosotros? Si no está el tabernáculo, si no está el templo, si el arca del pacto no está en medio de nosotros, ¿dónde va a hablar Dios con nosotros? Ya aquí no importaba. Ya aquí no. Porque Cristo era la mismísima presencia de Dios andando y hablando.
Ya aquí no importa qué pase con el mobiliario del templo. Si es bonito o está quemado, no importa nada. Porque este templo de Dios alberga la presencia total y definitiva de Dios, Jesucristo. La plenitud de la deidad. Marcos 13:12 dice precisamente que Cristo dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pregunto, ¿se cumplió eso? Pues revisen la historia. No aparece en el Nuevo Testamento, pero en la literatura extrabíblica, no antibíblica, que es otra cosa, en la literatura extrabíblica se nos narra como en el 70, después de Cristo por supuesto, o en el periodo cristiano, de la era cristiana, el general Tito volvió a chichar el templo. Destruyó. No quedó piedra sobre piedra sin ser derrumbada, destruida. Ahora, ¿qué decía Cristo de sí mismo? Esto decía del templo. ¿Qué decía Cristo de sí mismo en correlación al templo? Miren lo que dice Juan 2:19 al 22. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. A él le estaban hablando de otro templo, ¿cierto? Pero no se preocupen, Cristo no es loco. Él respondió distinto, no porque no entendió lo que le estaban diciendo. No es por eso. Es porque ellos no estaban hablando lo que debían hablar, lo que se equivocaron fueron los otros. El templo que realmente importa es Cristo. Y realmente así sucedió. De hecho, las Escrituras dicen en Juan capítulo 12, desde 19 al 22, que cuando vieron que Cristo murió y resucitó al tercer día, entonces recordaron la palabra que Cristo había dicho y creyeron en esa palabra, en esa profecía. Digamos que tuvieron que ver para creer. Pero en aquel momento no habían entendido qué era lo que significaba que Cristo hubiese dicho en este contexto: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Mostrándonos que aquellas estructuras no podrían permanecer en el tiempo para comunicar siempre efectivamente la presencia de Dios para comunión. Pero Él, Cristo, sí. Él sí. Y eso es tan hermoso considerarlo. Además, nos muestra que su persona y el nuevo pacto tienen entonces la continuidad del templo veterotestamentario. Digamos que aquellos que tienen alguna fijación, hay una corriente que hace mucho esfuerzo, por cierto, en esa fijación. El dispensacionalismo es una de esas corrientes. Con la cuestión de la construcción del tercer templo. ¿Han escuchado eso? No, que el cumplimiento de la profecía. No, que para allá. El tercer templo, que esto, que lo otro, para que otra vez Israel vuelva a tener sus sacrificios y no sé qué más. Usted no entiende nada, ¿verdad? No entiende que Cristo mismo dijo que debería ser destruido ese templo y que el templo que es Él, aunque fuera muerto y destruido, al tercer día lo levantaría para permanecer. Porque si el cuerpo de Él es el templo que fue destruido y Él lo levantaría al tercer día, ¿el lugar de cuál templo entonces queda ocupando el templo que es Cristo? ¿O es que ahora deberíamos tener 2 templos donde tenemos la presencia de Dios? El templo en una pequeña porción de tierra en Medio Oriente y el templo que es Cristo. Pero algunos llevan su cristianismo al son del oleaje de ciertas doctrinas que enseñan estas cosas. Lo que Cristo nos muestra en Juan capítulo 2 en este pasaje es que su persona y el nuevo pacto son la continuidad en este contexto de este templo veterotestamentario. Él es el templo donde Dios hace comunión con su pueblo. Él es el tabernáculo de reunión. Fuera de Cristo, nadie se reúne con Dios. Fuera de Cristo, nadie tiene comunión con Dios. Bajo ese contexto es que entendemos las frases de Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, nadie tendrá comunión con el Padre si no es por medio de mí. Así que Jesucristo es presentado en las Escrituras como el tabernáculo, el templo, la columna, incluso la peña de Oreb, de donde brota agua, como Pablo dice a los Corintios.
Él es la roca que los seguía, dice el apóstol Pablo. Y estaba en la nube también, dice el apóstol Pablo. Cuán increíble es que gente que profesa fe cristiana no sea capaz de ver estas cosas. Jesucristo entonces, presentado como tabernáculo y templo de Dios para comunión, y donde la gloria de Dios es vista más plenamente. Cristo es el clímax de la presencia divina para comunión. Todas aquellas verdades hermosas de las cuales los creyentes del pacto mosaico participaban, pueden ser obtenidas en Cristo con mayor plenitud que el pacto mosaico. El pacto mosaico apunta, dirige, simboliza y tipifica entonces a Cristo como aquel en quien podemos tener verdadera comunión con Dios. Quien se acerca al antiguo pacto, al pacto mosaico en este aspecto, y no logra ver estas cosas, no ha entendido. Porque todo el Nuevo Testamento nos muestra a Cristo como precisamente el cumplimiento de Él como tabernáculo de Dios para con los hombres. Segundo punto de este séptimo punto de este segundo punto. 2.7.2 y final. La iglesia cristiana. Es imposible no llegar hasta este punto. Como dice Gerardus Voss en este contexto, en el mismo libro de la teología bíblica que cité, lo que es verdad de Cristo también lo es de la iglesia. Es decir, que lo que se puede decir de Cristo tocante a Él como tabernáculo o templo de Dios en la tierra, también puede y debe decirse de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque sencillamente la iglesia es el cuerpo de Cristo. No en vano las escrituras dicen de la iglesia las siguientes menciones que voy a hacer. Porque quiero que presten atención en este contexto, porque puede que nuestra alma se vea lo suficientemente estimulada a dar gloria a Dios cuando escuchamos que Cristo es el tabernáculo de reunión, que Cristo es el templo donde la verdadera presencia de Dios en comunión perfecta viene a nosotros. Pero quizá no siempre el cristiano del día de hoy vea la iglesia como el tabernáculo de Dios, el tabernáculo de reunión, como el templo de Dios. Pero eso es lo que vamos a ver ahora con las escrituras. Son las escrituras las que nos muestran esto. Si un hombre nos dice estas cosas, vale, rechazamos estas cosas. No tenemos por qué creer en la palabra de un hombre si esto no lo ha dicho Dios. Pero si estas cosas las está diciendo Dios, es delito no creerlas y profesarlas. ¿Cómo es llamada la iglesia en las escrituras? Presta atención a esta nomenclatura y a esta fraseología que se utiliza para con la iglesia. En Efesios 2:21 se le llama templo santo en el Señor. Vamos, hermanos, que si usted ha leído la Biblia desde atrás para llegar al Nuevo Testamento y pasa a las cartas paulinas y usted escucha hablando a Pablo diciendo que la iglesia es templo santo en el Señor, ¿de dónde toma él la idea de templo? ¿De los paganos? ¿De dónde toma la idea de templo? ¿Será de las escrituras del Antiguo Testamento, de las cuales él era un erudito, un conocedor de la ley? Por supuesto que la tomas del Antiguo Testamento. Él sabe muy bien lo que está diciendo. En el siguiente versículo, en Efesios 2:22, se llama a la iglesia morada de Dios en el Espíritu. Vaya marcando esas cosas en su mente y corazón. Templo santo, morada de Dios en el Espíritu. Y recuerde todo lo que se dice del templo o del tabernáculo en el pasado. Recuerde y mire ahora lo que se dice de la iglesia de Dios. En 1 Timoteo 3:15, en Hebreo 3:6 y en Hebreo 10:21 se utiliza esta muy frecuente y común fraseología para con la iglesia: casa de Dios. ¿Cómo fue llamado el templo después de pasar de llamarse el tabernáculo de reunión, pasar ahora la presencia al templo? ¿Cómo fue llamado el templo? Casa de Dios. ¿No es verdad?
Y esto, por supuesto, porque se entendía en ese contexto que donde hace presencia Dios, como lo vio en Betel, Jacob, es puerta del cielo, casa de Dios. Lo que está en presencia de la mente de aquellos que entendían las escrituras es que entrar en el templo, pasar por sus atrios, era entrar en las puertas del cielo, en la casa de Jehová, la casa de Dios. ¿Y ahora qué dice Pablo? La iglesia es casa de Dios. La iglesia es casa de Dios. ¿Cuán frecuente y lamentablemente suele el cristiano promedio y moderno desestimar esta gloriosa verdad? Puede decirle amén con algarabía y júbilo a que Cristo es el contenedor de la presencia plena y perfecta de Dios, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén y aleluya. Pero ver a la iglesia como casa de Dios en el sentido de que Dios ha hecho reposar su espíritu en la casa de Dios, y verlo de la misma manera como se veía en el Antiguo Testamento al tabernáculo de reunión o a la casa de Jehová. No, eso sí que no. Eso es del Antiguo Pacto. ¿Usted no está entendiendo o qué? ¿Usted quiere decir que hay una mayor manifestación de presencia en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Pacto del Nuevo Testamento? Del cual se dice que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Eso no tiene sentido. Eso es de hecho absurdo. Y eso transgrede y contraría abiertamente las palabras que en las escrituras se nos dan. La iglesia, la asamblea de los santos, es la casa de Dios, la morada de Dios en el Espíritu, el templo santo en el Señor. En 1 Corintios 3:9 se le llama edificio de Dios. Recordemos las palabras de Cristo cuando le dijeron acerca del templo. ¿Qué le dijo? ¿Veis estos edificios? Los edificios del templo. Llegará un momento en que no quede piedra sobre piedra que no sea derrumbada, destruida. Así que el edificio del templo, Jesucristo dice sin reparo, no quedará piedra sobre piedra que no quede destruida. Pero a esta, la iglesia de Dios, a la que el apóstol Pablo dice edificio de Dios, Cristo mismo dice, ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Del mobiliario del templo físico, ni una piedra sobre otra piedra. Pero de esta casa de Dios, de este edificio de Dios, la iglesia del Dios vivo, ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Usted está tejiendo todos estos asuntos como debe? Hablando de piedras, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Allí dice de esta manera, piedras vivas se nos llama a cada uno de nosotros en el Señor. Vivas porque estamos vivos. Piedras porque formamos parte de un templo, de una construcción, de un edificio, de una casa. ¿Me explico? Piedras vivas. Pedro dice, de la casa espiritual. Piedras vivas de la casa espiritual, donde casualmente, escuche, se ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No le suena nada, ¿verdad? Al Antiguo Testamento y al Pacto Mosaico. ¿Qué se ofrecía en el templo del Pacto Mosaico? Sacrificios que debían ser aceptables a Dios solo por una razón, porque tenían que ser ofrecidos, por supuesto, en fe a Dios y como Dios lo ordenara. Ahora se dice que solamente en Cristo pueden ser aceptables los sacrificios que en la casa de Dios se presentan. Aló, oído. ¿Qué importa si se consigue construir el tercer templo? Aunque sacrifiquen en el tercer templo, si ellos no están en Jesucristo, ningún sacrificio es aceptable ante Dios. El único sacrificio aceptable es el de Cristo. Y por causa de Cristo, en la casa espiritual, las piedras vivas que la componen, allí se dan sacrificios espirituales aceptables. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es la iglesia de la que estamos hablando, hermanos. Sería legítimo preguntar a la conciencia de cada uno de nosotros, ¿ves tu iglesia de esa manera? Porque Dios la ve así. ¿Ves la asamblea de los santos de la manera en la que Dios ve la asamblea de los santos?
como casa de Dios, como morada de Dios en el Espíritu, como templo santo en el Señor, como edificio de Dios, como tabernáculo de reunión, como casa espiritual, como la única mediante la cual se puede dar ofrecimientos de sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Incluso Pablo mismo en 1 Corintios 3:16 pregunta de manera audaz: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Hermano, ¿de dónde recogen los apóstoles estas ideas? ¿Usted cree que eso es nuevo en el Nuevo Pacto? ¿Qué es nuevo en el Nuevo Testamento? ¿Que nunca se habló de eso? Que la fe, la muerte de Jesucristo, la iglesia como casa espiritual o templo de Dios son cosas nuevas en el Nuevo Testamento, que ellos se inventaron estas cosas y que está completamente descontinuado de lo que dice en el Antiguo Testamento, que no tiene nada que ver con el Antiguo Pacto. Os digo que no. Sirve precisamente como fundamento el pacto mosaico para que podamos tener una comprensión más adecuada de lo que es la iglesia en el Nuevo Pacto. Todas estas sentencias invocan claramente las expresiones que se encuentran tan apreciadas en el pacto mosaico, tocante a la íntima comunión con la presencia de Dios en la tierra. La iglesia tiene la presencia favorable de Dios en la tierra. La iglesia es, en un sentido también, porque es el cuerpo de Cristo, puerta del cielo y casa de Dios. ¿A que eso no lo habías pensado de tu iglesia? Pero cuando vemos la iglesia de esta manera, porque las escrituras la manifiestan de esta manera, la describen de esta manera, si somos creyentes verdaderos, o por citar a Calvino en la última exposición, si no fuésemos tan necios en nuestro obrar, nuestro comportamiento hacia la iglesia del Señor debería cambiar. Porque si mi entendimiento sobre la iglesia de Dios cambia, si veo realmente que el pacto nuevo supera al antiguo pacto y que el antiguo pacto era un pacto de comunión, que podía verse la graciosa presencia de Dios en comunión con el pueblo, y que ahora veo que esto se ha cumplido también en la iglesia del Señor, y esta graciosa presencia del Señor para comunión está en medio nuestro, de tal suerte que la iglesia sirve como puerta del cielo porque es la casa de Dios. Si yo realmente creo esto, ¿cuál debería ser mi conducta en consecuencia? ¿Qué debería pensar de la iglesia de Cristo? ¿Cómo debería tratar a la iglesia de Cristo? ¿Cómo debería yo desenvolverme en la iglesia de Cristo? Eso es lo que entendió exactamente Pablo cuando aconsejó a Timoteo. Yo solamente mencioné el pasaje, 1 Timoteo 3:15, pero le dice, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia, que es la casa de Dios. Columna y baluarte de la verdad. Iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Para que sepas cómo debes conducirte. Y lo que hace que sea mucho mejor en este contexto, lo que hemos narrado, es que la presencia de Dios en su iglesia no está circunscrita a una etnia específica ni a un sitio específico como si sucedió temporalmente en el pacto mosaico, ¿cierto? Porque como hemos dicho, iba cada vez ampliándose más. Pues al llegar al nuevo pacto, por supuesto, es más amplio. Es más amplio. En cambio, la visión, por ejemplo, del apóstol Juan de la iglesia, allá en Apocalipsis, es Apocalipsis 21, hacia el final de la Biblia ya, en los versículos 2 y 3 y del 9 al 11, se nos dice esto. Escuchen. Y vi la ciudad santa, para aquellos que tienen una fijación con un pedazo de tierra en el Medio Oriente. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Si hay una nueva, la vieja no sirve. Y eso lo dice Hebreos tranquila y llanamente. Lo dice con los pactos. Más rápido no será con la ciudad. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. La otra está abajo, esta está arriba. Preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí, escuchen, la nueva Jerusalén, después de leer todo el capítulo, es la iglesia. Miren lo que se dice de ella.
He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. La iglesia de Dios. Oh, que pudiésemos ver la iglesia como los hombres del antiguo pacto veían el tabernáculo de Dios entre los hombres. Porque si el nuevo pacto tiene mayor gloria que el antiguo, la casa de Dios hoy no puede ser vista como menos cosa en el Antiguo Testamento. Continúa Juan y dice: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Estamos diciendo que esta es la iglesia del Señor, mismo capítulo, misma idea. Te la voy a mostrar, Juan, ven acá. Te mostraré la esposa del Cordero, te mostraré la novia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. ¿Le suena? Y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. La esposa del Cordero. De Dios. Portadora de la gloria de Dios. Es imposible no ver cómo el objetivo finalmente es que aquello que fue dañado por el pecado al principio en el Edén fuese restaurado. Porque hasta este punto, con este pasaje casi al final de las Escrituras, miramos que Dios manifestó paulatina y progresivamente durante todas las Escrituras su interés de que aquella comunión que hubo alguna vez en el huerto del Edén pudiera verla nuevamente. Y de hecho, una mejor y más plena comunión con la gente. Las Escrituras hablan mostrando en Génesis una comunión hermosa con Dios, que luego es pervertida y dañada, rota por el pecado, para terminar en las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, un capítulo antes de terminar el libro, mostrando que la iglesia de Dios es ese tabernáculo de Dios entre los hombres, que porta la gloria de Dios, la esposa del Cordero, la novia. Reflexión final y única con respecto a este sermón. En todos estos pasajes y muchos otros que hemos visto hoy, se nos muestra claramente cómo todas las expresiones de comunión con la presencia divina que se hallan en el Antiguo Testamento y mayormente en el pacto mosaico por su extensión, se aplican a Cristo y se nos transfieren a nosotros como iglesia del Señor por la gracia de Dios, por ser el cuerpo de Cristo. De manera que cuando nos acercamos a los pasajes de las Escrituras del pacto mosaico y encontramos todas aquellas menciones de la presencia divina para comunión con el pueblo, podemos sonreír con verdadero gozo y agradecer al Padre Celestial por Cristo. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? Dice Deuteronomio 4:7. Ninguna. Dios está cercano a nosotros, la iglesia que en Cristo, el verdadero Israel de Dios, como dice Gálatas 6:16, somos una nación santa compuesta de los redimidos de todas partes del mundo, lenguas, culturas y naciones. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo es la iglesia, como dice Efesios 1:23. Teniendo verdadera comunión con Dios, la cual un día será completamente perfecta cuando, como está escrito en 1 Corintios 15:28, Dios sea el todo en todos. Pues para eso Él nos tomó sobre alas de águilas y nos trajo hacia sí mismo. Bendito sea nuestro Dios. Que esto nos lleve a vivir en consecuencia de estar habitando en la casa en la que Dios mora con su pueblo. Puestos de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, agradecidos de tu palabra estamos, oh buen Dios. Sabemos que en muchas formas hemos fallado contra ti en este aspecto. No siempre miramos a Cristo como el tabernáculo tuyo entre los hombres.
Pero sin duda alguna lo miramos como tabernáculo con más frecuencia de lo que lo hacemos con tu amada iglesia. Pero hoy hemos aprendido por tu palabra, bendito Dios, que tu iglesia es santa, que tu iglesia no es cosa menuda, ni liviana, ni superflua, que es el tabernáculo tuyo entre los hombres, que tu presencia mora en nosotros, es morada de Dios en el Espíritu, casa de Dios, templo santo, edificio de Dios, plantío de Jehová. Tantas expresiones, Señor, en tus escrituras, que colocan a tu iglesia en el lugar en el que tú mismo le has colocado. Señor, ayúdanos a poder transformar nuestro pensamiento al respecto, para poder actuar en consonancia con lo que tu palabra nos muestra. Que cuando leamos las páginas del antiguo pacto, el pacto mosaico, y veamos, Señor, estas aseveraciones, no quedemos pasmados al ver estas cosas como arguyendo o implicando por ello que ya tu presencia no está en medio nuestro, que tu iglesia no es el tabernáculo de Dios, como si nos hiciese falta que verdaderamente una nube pudiera llenar esto para poder decir, oh, ahora sí, la gloria de Jehová y la presencia de Jehová está en medio nuestro. Ayúdanos a creer firmemente que si tu palabra dice que tu iglesia es el tabernáculo tuyo entre los hombres, entonces lo es. Veamos o no la nube, porque no nos es necesario ver para creer. Tu palabra lo ha dicho. Hemos de creerlo y comportarnos en consecuencia y en consonancia con ello. Perdona nuestros pecados, Señor, por no mirar a tu iglesia como lo que es, como tu casa, oh Jehová. Perdónanos, Señor. Y danos, Señor, una mirada bíblica sobre estas cosas. Gracias por mostrarnos, Señor, tu deseo de comunión a través del pacto mosaico y cómo lo cumples por medio de Cristo. Gracias, amado Padre Celestial. En el nombre de Cristo, a ti te damos las gracias. Amén.